Buenas noches, edición número 636 de Entre Ustedes y Nosotros, hoy en un ámbito distinto como es el Palacio del Congreso Nacional, luego de haber asistido a una jornada sumamente interesante que es la vinculada con el tema de la corrupción, un flagelo de nuestro tiempo que produce la desintegración del tejido social, un flagelo que estamos combatiendo en estos últimos 3 años y que realmente no solamente con leyes, sino también con mecanismos claros, porque acá no solamente se trata de las leyes, porque la anomia, que en definitiva eso es lo que genera la corrupción, la anomia no es la falta de leyes, sino la poca vocación que tenemos muchas veces los individuos de cumplir con las leyes vigentes. Y en ese sentido, por más que sigamos creando leyes, imponiendo penas más graves, si nosotros en nuestra intimidad, cuando se apagan las luces, no cumplimos con las normas, no cumplimos con conductas claras, vamos a caer en lo que tristemente se llama la picardía criolla. ¿Qué es la picardía criolla? Que todos tratamos de ser más vivos que el otro. Y como aquellos que van dando la vuelta, como el perro que se muerde la cola, al final terminamos siendo nosotros víctimas de la misma picardía o viveza criolla que hemos tratado que hemos iniciado. Creo que hay situaciones que se están viendo en los últimos años, como algunas normas que se han creado, por ejemplo, normas en materia de transparencia que permiten abaratar en un 40% todo lo que es obra pública, por ejemplo, la ley del testigo encubierto, por ejemplo, la ley de la delación premiada, son todas leyes que realmente si no hubiera habido una ley de arrepentimiento, hoy no tendríamos la causa de los cuadernos. Venimos de muchos años de corrupción. Hoy, por suerte, tenemos una oficina anticorrupción que funciona, tenemos normas claras. Corrupción es igual a monopolio, más discreción, menos transparencia. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Pero quiero señalar el posicionamiento ético para implementar las convenciones. Porque yo me encuentro en la Argentina o en otros países, pero en el caso de la Argentina, un país de origen, con figuras que han tomado riesgos personales y profesionales para poder avanzar institucionalmente en la lucha contra este cáncer, como el doctor Pablo Pérez, que está acá sentado. Yo me encuentro con personas que simbolizan la condición necesaria para que todas estas mejores prácticas que están en las convenciones se puedan hacer realidad. Es muy fácil cumplir con las condiciones de las convenciones ONU en los libros, en el derecho teórico. Es muy difícil implementar los artículos de estas convenciones. Argentina cumple con más del 80% de los artículos de la Convención de la ONU contra la corrupción, pero en la práctica se venían violando hasta el año 2015. En 2014 fue el último muestreo que nosotros hicimos de causas judiciales, se vienen violando más del 70% de los artículos. Comparecí ante, ustedes recordarán, ante una comisión del Congreso, del Honorable Congreso de la Nación, donde estaban sentados la secretaria de Seguridad, Patricia Bullrich, que en ese momento era la diputada y presidenta de la comisión. Estaban sentados ahí legisladores y legisladoras que cuestionaban por qué Argentina violaba los acuerdos. Para romper con ese impasse de violación sistemática de las mejores prácticas internacionales por la lucha contra la corrupción, no solo se necesitan más jueces, más policías, más fiscales, sino se necesitan liderazgos institucionales con un fundamento ético, con valentía ética y con valentía política. Yo quiero dejarles esta premisa fundamental de nuestro trabajo, porque hubiese sido imposible para nosotros trabajar y aportar una gran institucional en Colombia en los años 90 si no hubiese sido por la valentía política y ética
directamente. Es imposible pensarlo, no es un trabajo técnico que simplemente lleva a ellos como colocarlos uno arriba del otro, sino que se requiere gente valiente, que arriesga sus vidas, viven en búnkers, tienen a sus familias muchas veces en otros países para que estas reformas se implementen. Nos falta mucho todavía, nos falta llevar adelante muchas de las recomposiciones que tienen que ver con lo institucional y lo fiscal, con el acceso a la información que nos pueda llevar a éxito estas 5 investigaciones paralelas de las que hablabas, Edgardo. Creo que el panorama es muy alentador en punto a que si, más allá de un poquito la cosa que cuando termino, por lo cual, más allá del acierto o error de las investigaciones que se pueden estar llevando adelante ahora, nosotros que habíamos pensado hace 4 años, suponer que un juez iba a llamar a la investigación de la historia o al padre de la universidad. Esto es una demostración de que hay una independencia en estos momentos bastante laboratoria del sistema penal, que significa la lucha contra la corrupción. Y de la misma manera, atendiendo a la importancia de la asistencia jurídica internacional, la Procuración cuenta con una dirección de cooperación regional e internacional. Y recientemente hemos avanzado con la participación de unos sectores de nuestra institución en la elaboración de un acuerdo, de una base de acuerdo de cooperación con el Ministerio Público Fiscal de Brasil en relación con los casos de obras. Y precisamente las normas de la Convención ONU contra la corrupción de la Convención Interamericana han sido las que han dado marco para posibilitar ese acuerdo sobre una base jurídica común y que permitiera además adaptarse a las normas del derecho interno y procesal de ambas naciones. Por otra parte, aprovecho para destacar que esto es gracias al reconocimiento mutuo de los distintos actores, la confianza que se ha ido generando a lo largo de los años y últimamente a través de congresos, conferencias con los colegas del Ministerio Público de Brasil, y en esto también es importante señalar las reuniones especializadas en el ámbito del Mercosur, en los cuales se ha ido avanzando mucho en los canales de cooperación informal, sin perjuicio en la cooperación formal a través de las autoridades centrales y en los proyectos de desarrollo y de implementación de equipos conjuntos de investigación, todo lo que tenga que ver con criminalidad organizada y la designación de distintos locales de intervención. Paralelamente, el hecho de que el Ministerio Público Nacional esté, digamos, a punto de tomar un nuevo rol con la reforma del sistema procesal, del sistema mixto, del sistema acusatorio, donde el Ministerio Público va a tener un rol mucho más protagónico en la investigación, en la persecución penal, va a permitir una colaboración todavía mayor con los países que ya tienen implementado ese sistema. Y además, no lo podemos dejar de mencionar, también en el ámbito interno se están celebrando convenios con distintas jurisdicciones provinciales para avanzar en la cooperación, en todo lo que tenga que ver con la criminalidad organizada. Está enfocada principalmente a los puestos de narcotráfico, pero hay toda una serie de delitos conexos que vienen de la mano con esto. Entonces, son todos procesos que van avanzando y van interesándose a partir de la cooperación internacional, los avances sobre herramientas de cooperación más amplias que también se están viendo reflejados en un proyecto de modificación de la ley de cooperación de asistencia jurídica nacional, en los cuales la Procuración
tema del procedimiento y el rol que tiene el Ministerio Público Fiscal en esto no haya que prestarle especialmente atención al criterio orgánico del Ministerio Público Fiscal frente a las nuevas atribuciones que va a tener. Así que, bueno, dejo plantear esta cuestión simplemente. Gracias. Hoy, así un poco tratando de explicar en este espacio comprimido algunas cuestiones, les puedo decir que tuvimos una oficina anticorrupción durante 12 años. Si no les pregunta a cualquiera de ustedes cómo se llama el titular de esa oficina anticorrupción, no lo saben. Era compañero mío del colegio. Yo realmente estaba en un lugar donde veía pasar los aviones, veía pasar todo, no decía absolutamente nada. Hoy tenemos a alguien que cuando ha tenido que denunciar alguna cuestión, como Laura Alonso, lo ha hecho. Hoy tenemos una justicia que funciona independiente, más allá que a veces no nos puedan gustar algunos fallos, como por ejemplo lo que ha ocurrido hoy con la excarcelación de Amado Vudú. Por supuesto que no ha quedado firme y que esto no implica que está, como algunos están pregonando por ahí, que quedó libre de culpa y cargo. Pero volviendo a este tema, hablamos de la cultura de la legalidad, hablamos del caudillismo, hablamos de la discrecionalidad absoluta, y a veces uno rememora que Luis XIV decía l'état c'est moi, ¿no? Y que esta fórmula famosa de Kierkegaard, que la acuñó hace ya unos cuantos años, que era que corrupción era igual a monopolio, más discrecionalidad, menos transparencia, y vuelvo al tema de la transparencia, que es la manera, y quizás es uno de los antídotos más fuertes que nosotros tenemos. Cuando hace muchos años un filósofo de extracción radical, Carlos Nino, explicaba claramente en un libro que para mí es liminar, Un país al margen de la ley, hablaba de la anomia. La anomia es el estado de disgregación social que se produce cuando los individuos en cierta manera se confabulan, como decía Javier, en esto de formar parte de este comportamiento mafioso que es que todos incumplamos la ley. Lo dijo acá con mucha valentía en el panel anterior el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Sebasco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros, ese término de anomia, que en realidad ya lo había acuñado Karl Durkheim hace bastante tiempo, evocaba necesariamente dos cosas: o la falta de normas o el desprecio de la gente por cumplir las normas. Total, el que la hace no la va a pagar. Total, esto del laconismo que habían acuñado los romanos, dura lex et lex, no se aplica, porque enseguida cuando alguien dice dura lex et lex, lo relaciona con la mano dura, y esto no tiene absolutamente nada que ver. Esa anomia boba se refiere a el desprecio de las normas. Quizás acá se dijo en los paneles, voy a ser reiterativo, la necesidad de generar cada vez más normas, y entonces estos son los atajos que nosotros tenemos. Y por ejemplo, cuando se produjo aquella eclosión de la inseguridad, ¿cuál fue el atajo? La ley Bloomberg. No nos importaba, había que sacar más normas, las penas mucho más duras, las penas mucho más contundentes, sin darnos cuenta que estábamos desequilibrando a todo un sistema penal. Y no nos damos cuenta que hace muchísimos años, allá por el año 64-65, un gran presidente argentino que fue Arturo Humberto Ilia, sancionó una norma en virtud de la cual, cuando se producía un enriquecimiento, ustedes saben, los que son abogados o los que no son abogados, que si yo, por ejemplo, denuncio a alguien, tengo que estar por el onus probandi, por la carga de la prueba, y frente al principio de inocencia, demostrar que esa persona ha incurrido en el hecho que yo le estoy imputando como ilícito. Pero ¿qué pasa? Cuando se reforma el artículo del Código Penal, estoy hablando del año 64, que es el 268, señala que en materia del funcionario público, cuando ha tenido un enriquecimiento indebido o que no se compadece con los ingresos que tuvo durante el año o durante el periodo que estuvo ejerciendo esa función pública, debe ser él, ante la denuncia de un ciudadano común, justificar su patrimonio. O sea que esa norma está, es una norma contundente, es una norma clara. Obviamente que necesitamos, y coincido, Marcelo, de un poder judicial absolutamente independiente. Hoy creo que estamos en el camino que lo estamos garantizando eso. Creo que después de tantos años no se puede hacer un giro copernicano y de la noche a la mañana, como en otros tantos campos, pensar que esto se va a solucionar. La verdad que para mí es un honor estar hoy aquí hablando de quizás uno de los temas más importantes que se van a debatir
en términos de república, y a 35 años de la recuperación de la democracia, que esto nos tiene que llevar a algunas reflexiones respecto de los avances y retrocesos que hemos tenido, respecto de la consolidación de las instituciones. Y yo pensaba, en 35 años de democracia, el saldo es, en términos de corrupción, negativo. Pensemos que 6 años gobernó Raúl Alfonsín, 10 años gobierna Menem, 2 años gobierna la Alianza, 1 año gobierna Duhalde, 12 años gobierna el kirchnerismo y 3 años estamos gobernando desde Cambiemos. Y cuando uno esos datos duros de duración de mandatos los contrapone con otro dato duro, que es el promedio de duración de las causas de corrupción, y da cuenta de que esa cifra arroja un promedio de 14 años, uno en definitiva llega a la conclusión de que la justicia es contracíclica a la hora de investigar a los gobiernos y a la hora de investigar a los corruptos y a los actos de corrupción. Esto es, la justicia, más allá de las individualidades, más allá de las denuncias particulares que Lilita y otros tantos legisladores han iniciado y han intentado procurar su avance, lo cierto es que el sistema institucional en la República Argentina, y fundamentalmente la cuota parte que le toca a la justicia, ha dejado mucho que desear. Y la verdad que el problema de la corrupción en la República Argentina no es nuevo. A tal punto no es nuevo que, de alguna manera, cuando uno analiza las principales innovaciones que introdujo la reforma constitucional allá por 1994, estaban direccionadas en el sentido de garantizar mayores check and balance, mayores controles, más independencia y organismos de control que impidieran los actos de corrupción. No es casual la Auditoría General de la Nación, no es casual a nivel constitucional la SIGEN, no es casual el Consejo de la Magistratura o el Ministerio Público en el artículo 120. Digo, estábamos hablando de que había en ese momento una verdadera preocupación por establecer controles, por establecer organismos independientes, por darles consagración constitucional y a partir de allí independencia, y por impedir lo que ocurrió años después. Esto es, un gobierno tomado por la corrupción. Y a tal punto, el constituyente avanzó en esto, que en el artículo 36 dijo algo que nos tiene que llamar a la reflexión. Comparó los actos de corrupción con atentados al sistema democrático. Llegamos a ese punto, a decir, se considera un atentado al sistema democrático los actos de corrupción de funcionarios públicos y por lo tanto imprescriptibles y por lo tanto perseguibles sin que fuesen aplicables las reglas del derecho común. Digo, de alguna manera el constituyente del 94 estaba advirtiendo lo que podía llegar a ocurrir en la República Argentina y lo que terminó pasando con la década kirchnerista, esto es, el saqueo sistemático de las arcas del Estado a partir de lo que muy bien definió Jorge y que define la doctrina respecto de lo que se considera por hechos de corrupción o por corrupción. El monopolio, sumado a la discrecionalidad con la ausencia de transparencia. ¿Y dónde hubo monopolio? Y el monopolio estuvo en la cooptación de todos y cada uno de los mecanismos que el constituyente del 94 fijó o estableció para controlar al poder. Les decía que realmente un tema tan sensible, que la Cámara de Diputados se ocupe de este tema, nos pone en línea con lo que está pasando en el mundo. La corrupción no es un tema únicamente de los argentinos, aunque sí podemos analizar intrínsecamente desde los grandes temas de corrupción por las cifras y la pequeña corrupción que está en el mundo común desde que sobornamos por una entrada para un teatro. Esto habla de que va de un extremo a otro los temas de esta naturaleza. El Círculo de Legisladores único en el mundo, que está integrado por los legisladores en actividad y por los que ya cumplimos nuestro mandato. Estoy viniendo con una delegación que estuvimos en la UPI, que es el organismo máximo que abarca los 46.000 legisladores nacionales de todo el mundo, donde se tocan estos temas como se toca
el tema de la informática, y donde además de conversar hoy a la tarde cuando llegué con el embajador Diego Guelar, nos ratificó que el primer ministro chino, una de las primeras medidas que tomó fue procesar nada más y nada menos que a 1.900.000 funcionarios del partido gobernante, para tomar la dimensión con un país como China. El círculo de legisladores adhiere porque este Congreso, hace ya, por lo que recuerdo, más o menos 15 años, adhirió a la Convención Nacional de las Naciones Unidas en temas como la trata de blancas, la asociación ilícita, el soborno y demás temas que son conocidos y ya repetidos por el calificado personajes que se expresaron, invitados por Enrique, en esta reunión con todos los temas que me han informado que se tocaron. Yo quiero decirles que el Círculo de Legisladores está preocupado por este tema, porque no solo está preocupado por juntar a los casi 4.000 mandatos cumplidos, que no estamos en el juntar el poroto para aprobar la ley, conseguir los 130 votos, sino que estamos preocupados, pese a la edad, ya en la última etapa de nuestra vida, por seguir trabajando lo que fue nuestra vocación durante toda la vida, que es el bien común y la grandeza de la patria. Quiero decirles que la experiencia que hemos recogido con el dinero que nos pagaron los contribuyentes en nuestras dietas están diseminadas por nuestro gran país. Y esos 4.000 legisladores, cuya mayoría no es como los medios dicen, que tienen sus penurias económicas con las cuales somos solidarios y tratamos de ayudar, tienen conocimiento, pagado por esa contribuyente. También quiero decir, en defensa del Poder Legislativo, siempre acusado en general como si todos fuéramos iguales, de que en el presupuesto nacional el primer poder es el Poder Legislativo por la Constitución Nacional y el presupuesto alcanza al 0,63%. Esto es todo lo que para algunos es un gasto y para mí es la mejor inversión que hay, porque es la expresión de la voluntad del pueblo y la representación fundamental en la lucha contra la inequidad, que es lo que más preocupa a la Argentina. En esa inequidad está en juego la dignidad. Algunos habrán fallado, algunos habrán cometido, como en todos los medios, como en los medios periodísticos, como en los medios empresarios. Cuando hablamos de corrupción, solamente se habla del funcionario público. Parece que se corrompieran solos. Ahora empezaron a aparecer algunos sujetos. Yo me acuerdo de una conferencia que dio un ex vicepresidente de la Nación, también gobernador de la provincia de Buenos Aires, en Miami, en una convención con el periodista Andrés Oppenheimer. ¿Está bien pronunciado? Bueno. Esto marca que nuestra sociedad en general, por la pérdida de valores, que creo que es lo fundamental en una sociedad cuando se pierden estos valores, y uno ve que en países como Japón, ejemplo de laboriosidad, cuando alguien se corrompe, parece que surgen esos valores y se suicidan. En mi país todavía no hemos llegado a esas características, pero creo que si todos juntos luchamos y controlamos y utilizamos los medios informáticos para la transparencia del manejo de los fondos, vamos a estar más cerca. Desde el Círculo de Legisladores hemos convocado a dos personas intachables,
a nuestro criterio, que es el ingeniero Nicolás Gallo, de la Unión Cívica Radical, y al doctor Alieto Guadañi, del Partido Justicialista o del peronismo. Con ellos, más la función de un ex senador, Pedro Del Piero, y un diputado nacional, Alejandro Peirú, estamos trabajando con el conjunto, con las universidades, con parte del periodismo, para sugerirle reforma a los diputados de actividad a la ley de la contratación pública de la obra pública. Un aporte que hacemos desde nuestro trabajo, desde nuestra experiencia. Creo que la tarea realizada por esta reunión con tan calificados exponentes hacen que toda la sociedad fortalezca las instituciones. Los países que van adelante, en primer lugar, un tema que tenemos que discutir mucho en la Argentina es la palabra orden. Orden no es de izquierda, orden no es facho, orden no es de derecha. El orden reina en todos los países del mundo. Y cuando uno ve que atacan a la policía, los que todavía nos acordamos algo de instrucción cívica, sabemos que nos están pegando a nosotros. Si no, tendríamos que volver todos a tener un arma y hacer la defensa propia. Esto no es una sociedad, es la defensa del contrato social. Y en eso creo que tenemos que ponernos firmes, colaborar con las autoridades circunstanciales de turno para darle este apoyo. No nos confundamos con el tema de los derechos humanos. Cuando la mal utilizada palabra de represión, los que somos abogados sabemos que está en el Código Penal 129 veces. Los legisladores no se equivocaban. La represión correcta, la represión legal es la que tiene que realizar, porque el ciudadano común, el que se levanta a las 5 de la mañana, corre riesgo que le roben la zapatilla. Un país así no puede avanzar, un país así no da seguridad jurídica. Tenemos que ir desde lo más pequeño a lo máximo, y el duro castigo a quienes tienen la responsabilidad de manejar los fondos del Estado. No creo en la prisión preventiva, pero sí creo en el debido proceso, y todos los elementos con pruebas hacen que uno se sienta seguro en un país y en el camino a seguir. No los quiero aburrir porque hay tantos temas para tocar sobre esto, simplemente que soy optimista por naturaleza, creo en la Argentina, y cuando dejemos de buscar las diferencias, aquellas que vienen del virreinato, entre los que creían en España, los que creían los anglo-argentinos y los nacionalistas, era una grieta mucho mayor porque eran tres. Yo creo que aquí estamos entre la razonabilidad y los que creen que cuanto peor mejor. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme los argentinos para que la gracia divina que nos dio Dios con los bienes materiales sean acompañados con el ser argentino, con el trabajo y la unidad, o la unión, mejor dicho, en diversidad. Pensar distinto no significa que no nos podamos unir en esto. Desde el Círculo de Legisladores puedo decirles que se puede, somos pluripartidarios, estamos desde un extremo a otro y trabajamos sobre los temas que hay plena coincidencia. Desde allí vamos a seguir aportando las ideas para la sociedad que nos dio la oportunidad de representarlo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos, a Nora, Penud, a Chicho Basile, porque el Círculo de Legisladores, y esto no es que estoy pasando un aviso,
él le ha dado una impronta al círculo de legisladores que realmente desde que estoy en esta casa lo he podido apreciar, es llamativa, porque está constantemente en los problemas de nosotros. No hizo solamente esto que dijo, una defensa de los ataques, frente a los ataques que muchas veces los legisladores soportamos, sino cuando habló del presupuesto, el 0,6%, ustedes piensen que esto por Constitución de la Ciudad de Buenos Aires nosotros lo tenemos y es el 0,5%, o sea, sin la obligatoriedad que aquella manda constitucional impone en la ciudad, estamos casi ahí y sobre todo que también hay que tomar en cuenta que estamos manteniendo un edificio y una infraestructura que es mucho más onerosa en su sustento que la de la Ciudad de Buenos Aires. Y me congratulo porque a veces yo pienso que, como decía Kovadlov, la Argentina es una sociedad en la cual la enseñanza, la experiencia no se transforma en enseñanza. Veo que la experiencia se está transformando en enseñanza. Gracias, Chicho.